la ley, contra el hampa. El derecho de nacer. Buenos días, tardes o noches. Esto es la influencia de las radionovelas en Colombia. Sean bienvenidos al segundo capítulo, la época dorada de las radionovelas. En el episodio anterior mencionamos a Calimán, un personaje que para muchos marcó a toda una generación por sus grandes aventuras, convirtiéndose en el héroe de niños y adultos, y a quien recordamos hoy con mucha nostalgia. Así lo recuerda Gina Rátiva, una mujer de 44 años que recuerda haber vivido la época de la radionovela. Calimán, mi abuela también escuchaba muchísimo Calimán. Yo recuerdo que siempre que íbamos ella también estaba ahí con su radio a todo volumen, tenían radio en la cocina y se llevaban su radiecito a la sala y siempre estaban las novelas. Ella siempre estaba escuchando novelas casi que todo el día. Yo no sé cuántas daban en el día o cuánto podía durar una novela, pero era bastante común. Donde una tía también, o sea, digamos que en ese entonces el televisor era un lujo que no tenía todo el mundo, y menos a color, digamos que los televisores que habían eran a blanco y negro y algunos, o la mayoría, no servían. Entonces la radio era como el medio de distracción para las amas de casa, es lo que yo recuerdo, sí, siempre eran las mujeres las que escuchaban eso. Y así fue, como en la década de los 60, las familias colombianas ya tenían en su rutina diaria a las radionovelas. Como un pasatiempo obligatorio, las amas de casa dedican su día alrededor de las distintas novelas. Así se inicia la época de los años 60, la era dorada de las radionovelas. Esclavos de la ambición es una radionovela desarrollada por Todelar Radio y dirigida por Gaspar Ospina. Este audio pertenece al archivo digital de la RTBC. La enferma ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Pero qué dice usted? Pero no, Sí. no puede La ser enferma ha posible. desaparecido. Eso no puede ser, señorita, pero... Y si queremos definir esta época, el personaje cúspide no era un actor y mucho menos el dueño de las radiodifusoras, no. El personaje era más sencillo y mucho más importante. Un hombre alto, de nariz recta, una mirada fija y sencilla, que nunca pierde la dirección de su concentración. Por lo general, en traje de paño o una camisa blanca, los guiones en sus manos y la dirección de un elenco a su cargo. Su nombre es Gaspar Ospina. Su papel es importantísimo en la escena radial. Gaspar Ospina es quien organizó y dirigió muchas de las radionovelas en Colombia, además de actuar en varias de ellas. Principalmente las realizaba para una de las cadenas radiales más importantes de la época, la cadena Todelar. Transmitía múltiples programas, pero sin dudarlo, su parte fundamental eran las radionovelas. Esclavos de la ambición es una radionovela desarrollada por Todelar Radio y dirigida por Gaspar Ospina. Este audio pertenece al archivo digital de la RTBC. La casa es muy modesta, pero está muy limpia. El maestro vive solo. Se murieron sus hijos. El encanto de la radionovela seguía allí. Los dilemas entre el bueno y el malo, la maldad o la bondad eran el tema principal de cada capítulo y de las series en general. Las amas de casa vivían los momentos de la radio con gran sentimentalismo. Así lo narra Mercedes Leal. El papá de ella se casó con una vieja y ella era la madrastra. Y a ella la madrastra no la quería. Y la Iliana era bonita. Ella era bonita, era la hijastra. Pero ella no lo quería porque el papá quería mucho a la niña. Entonces ella le metía cuentos al papá que ella se portaba mal, que era grosera, que no sé qué. Y que le hablaba mal de la niña. Y cuando no sé, el papá la castigaba. Entonces cuando le hacía castigo la vieja así duro, uno lloraba. Lloraba porque, ay, pobrecita, porque eran unos castigos feos, le pegaba. Pero en la novela le mandaba a veces a pegar. Y entonces la niña gritaba cuando le pegaban y uno lloraba porque la niña le pegaba. Y sin ver, sino simplemente por escuchar nomás. ¿Ah? Y así era con toda la novela. De la radio uno ponga la oreja para escuchar. Y ya después a llorar porque escuchaba las cosas feas que pasaban. Uno lloraba por eso. A continuación escucharemos la experiencia de una persona que vivió la época de la radionovela. Porque escuché varias novelas en la radio que mi hermano
se ponía a deshiervar papa o maíz y con el radio ahí en la cintura, y yo iba y me sentaba bien junto y las escuchaba. Si bien las personas tenían ya el hábito de escuchar la radio en varias horas del día, esta época de los años 60 fue trascendental alrededor de las creaciones y adaptaciones radiales. Se dio rienda suelta a los actores y los guiones cada vez mejor realizados y actuados. Desde el drama y la producción, llevó a que las personas llegaran más a las radionovelas y todo y cada uno de ellos hablaban de los personajes y las situaciones con una gran importancia. Al pasar los años, para las personas cada vez fue más sencillo comprar una radio para el hogar. Ahora su tamaño era compacto, más pequeño e incluso las más modernas tenían la posibilidad de funcionar con baterías pequeñas. En el pasado habían quedado aquellos radios enormes que parecían un mueble más de la casa. Ahora las personas podían llevar su radio a casi cualquier parte. Esto generó que las personas escucharan más las radionovelas, lo que obviamente aumentó su demanda. La creación de nuevas cadenas y estaciones radiales causó un boom en la creación de las radionovelas. La moda era escucharlas. Las familias, cada vez más acostumbradas a llevar la radio a cualquier lugar o encontrarse uno en otros lugares, generaron una rutina más cercana a las radionovelas. Los lenguajes propios de las novelas eran llevados al lenguaje cotidiano y generaciones enteras crecieron con la radionovela como referente del tiempo. Las familias cambiaron por completo su rutina. Calimán era la sensación y como tal todo el mundo lo escuchaba. Todos conocen la historia del héroe de grandes valores y valentía, junto a su compañero inseparable Solín. Juntos derrotaron serie tras serie a los peores villanos. Pero, ¿cómo era Calimán? Calimán siempre es recordado como un hombre alto, musculoso, de ojos claros, que vestía de blanco y traía un turbante blanco, con una gema en medio de su cabeza. Este hombre era muy inteligente, tanto que siempre recurre a la concentración y por medio de ella resolvía los problemas en cada uno de sus capítulos, y siempre queriendo vencer al mal en diferentes partes del mundo. Además, era un fuerte guerrero que entrenó en el Tíbet, era heredero de la realeza y séptimo en la dinastía de la diosa Kali. La siguiente persona es Ana María Lara. Ella ha trabajado para la RTBC desarrollando múltiples proyectos alrededor de las radionovelas. La radionovela que más influyó fue Calimán, sin duda. Por eso hoy Radio Nacional la transmite nuevamente y la gente se conecta masivamente. Y cada vez que hay un anuncio sobre la radionovela Calimán, la gente se emociona. Incluso generaciones que no la habían escuchado se conectan para escucharla. Creo que Calimán, por su horario, por lo que significó de sentarse juntos a escucharla, pero además porque estaba también acompañada de los folletines que se vendían o se alquilaban en algunos puestos de revistas, pues eso también como que articuló bastante, digamos, a la gente, ¿no? O sea, la gente leía, sobre todo los niños y adolescentes, leían el folletín y también escuchaban pues lo mismo que habían leído. Entonces eso, además el folletín ayudaba a que los chicos se hicieran una imagen de Calimán, de quién era Solín y de todos los malvados que siempre estaban acechando a Calimán. Entonces yo creo que esa fue la radionovela más importante. Yo creo que si uno se sube a un taxi hoy en día y habla con alguien que tenga más de 45, 50 años, pues la conversación va a ser muy rica porque inmediatamente van a salir los recuerdos exactos de Calimán, la hora en que ocurría, qué había pasado antes en casa, cómo se sentaban en torno al radio. Creo que esa es la radionovela fundamental. Calimán atrajo mucho más público a las radionovelas y durante más de 20 años fue la radionovela más escuchada del país. El género de la radionovela experimentaba un fenómeno, la acción y la aventura. Se desarrolló como una demanda popular. Se crearon otras radionovelas, como Arandú, una producción de RCN y posteriormente de Caracol. El audio de Arandú es una radionovela adaptada por Caracol Radio y propiedad de la misma.
Arandú, a diferencia de Calimán, que era una serie mexicana, fue escrita en Cuba y posteriormente emitida en Colombia hasta los años 80 junto con su historieta. Arandú era un hombre alto, musculoso, pero tenía cabello negro, piel morena y era reconocido por ser el príncipe desterrado de América del Sur que protegía la selva. Estas distintas radionovelas de acción y aventura causaron que no solo las amas de casa escucharan o estuviesen pendientes de las radionovelas. Ahora los hombres entraban a ser parte fundamental del público de este género. Se dejaba de lado el estigma que decía que las radionovelas eran solo para mujeres. Calimán es una creación original de Rafael Navarro y Modesto Vázquez, adaptado en Colombia por Todelar. Audio perteneciente al archivo digital de la RTBC. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Calimán, el hombre increíble. Pero no todas las historias fueron protagonizadas por hombres. También existió la radionovela Manuela, emitida en 1970. Una historia protagonizada por una mujer campesina llamada Manuela, quien se enamoró de un joven llamado Demóstenes, quien es un hombre ilustrado de ciudad y es nuevo en su pueblo. Esta novela rompió con los viejos esquemas de la radionovela y usaba lenguaje coloquial de zonas rurales colombianas. Palabras como toitico, garlar, matrimoniarse, hicieron parte del vocabulario usado en esta novela, que marcó una diferencia a lo que se veía antes con las novelas, que usaban lenguaje neutro. Esto fue una de sus grandes características. Los audios de la radionovela Manuela pertenecen a la Acción Cultural Popular. Prefiero quedarme por aquí leyendo. Santa Bárbara bendita. Leyendo en una noche de fiesta. Para eso tiempo sobra. Además, el baile va a estar adornado con Manuela. ¿Ah, sí? Y vale la pena que la vea bailar el bambuco. Es la mejor bambuquera de esta región, ¿sí sabe? Entre estas radionovelas también encontramos La Ley contra Lampa. Los audios de La Ley contra Lampa son propiedad de Todelar Radio. La ley contra el AMPA. Y solucionó su problema. Sobre todo esta última tomó fuerza en el país porque era presentada a los oyentes como varias historias de otras personas que iban a este programa a contar un problema. Y la historia era caracterizada por actores sonoros en donde las personas imaginaban lo que ocurría al protagonista y finalmente aconsejaban a la persona para solucionar dicho inconveniente. Así lo recuerda Gina Rátiva, una mujer de 44 años que recuerda haber vivido la época de la radionovela. O sea, alguien escribía a una emisora o algo así, una situación, y le daban una solución y eso lo volvían novela. O sea, lo escribían y le daban la solución a la persona. Así lo recuerda Jaylee Ramírez, una mujer de 45 años que recuerda haber vivido la época de la radionovela. Soluciona su problema. De ese sí me acuerdo mucho, me encantaba. Era que mandaban la carta a la emisora y la doctora, ella leía la carta, pero a la vez la actuaban. Entonces ella era como una psicóloga, entonces se contaban la historia de las mujeres sufridas, de las tristezas, y ella le daba una solución al problema que tenían las personas. Sí, lo actuaban, pero ella empezaba leyéndolo. Entonces, doctora, hace unos meses conocí a mi amor, a mi esposo, él me hizo esto, me mintió. Entonces ahí ella primero empezaban a leerla y después ya empezaban a actuarla. Y al último, cuando se terminaba la actuación, la doctora le aconsejaba a las mujeres, le daba un consejo, una solución. Estas y muchas obras más hicieron parte de la historia que escuchaban las personas antes de la llegada de la televisión a color en Colombia y que acompañaron, entre noches de oscuridad y soledad, a las generaciones del país que posteriormente fueron adaptándose a lo que hoy conocemos como la telenovela. Así, desde el lenguaje popular en las radionovelas, las reuniones familiares y la historia de aventuras para todas las edades, este fue el segundo capítulo de la influencia de la radionovela en Colombia. Esperen el próximo capítulo, en el cual hablaremos de la llegada de la televisión a color y la desaparición de las radionovelas.
La ley contra el AMPA. El derecho de nacer.